no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Puede tomar asiento dándole el mejor aplauso que haya traído para este campamento. Maravilloso es Dios. Maravilloso es Dios. Sosténgale ese aplauso al Señor. Maravilloso es el nombre del Señor. Déselo con ganas y con fuerza, hermanos. Es nuestra última noche en ese campamento. Todo el que trajo las manos que las use. Vamos. Todo el que las trajo que las use. Qué bueno es Dios. Qué bueno es Dios. Bien. Ser aprobado en su presencia implica varias cosas importantes. Oiga eso. Ser aprobado en su presencia implica varias cosas que son muy importantes en la vida cristiana, siendo la integridad indispensablemente una de ellas. El versículo 21 del capítulo 7 de Mateo debe llamar nuestra atención por la magnitud de la palabra que el Señor dijo en su momento. Es decir, ese versículo nos debe llamar mucho la atención y hacer un alto en el camino, hacer una introspección, mirarnos hacia adentro y mirar qué tanto hemos crecido en Dios, porque de eso se trata la vida cristiana. Alguien que nace es porque ya existe. Y si existe y nace, ineludiblemente tiene que crecer. Porque si no crece, o si el crecimiento se interrumpe, nos está diciendo que hay una anomalía, que hay algo que está estorbando ese crecimiento. Entonces es importante entender lo que el Señor Jesús a través de Mateo dejó plasmado en el capítulo 7 del verso 21. Lo voy a repetir. Jesús dijo, no lo dijo Pedro, no lo dijo Pablo, no lo dijo Juan, no lo dijo Felipe, no lo dijo Andrés, no lo dice Alex, lo dijo el Señor. Lo dijo, lo dice y lo dirá. No todo el que me dice, dígalo, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esta afirmación del Señor Jesús debe provocar en el contexto de este campamento, en el contexto de nuestra vida cristiana, en el contexto de lo que la Biblia dice, debe provocar un análisis riguroso en nuestra vida para saber al día de hoy si nosotros entramos o no al reino de los cielos. Porque es preocupante en la vida de muchos creyentes cuando se les pregunta que si el Señor llegase en este momento,
muchos no tienen la seguridad si se van o se quedan. Recuerde que el tema gira en torno a la integridad. Y en ese orden estamos encabezando este mensaje. Ahora, esa afirmación debe provocar en nuestra vida un análisis de tal manera que nosotros sepamos realmente si estamos aprobados o no en su presencia. No necesitamos irnos para el cielo para saber si estamos aprobados. El ejercicio es en esta tierra, en el diario vivir de las cosas que Dios nos permite a cada uno de nosotros, porque recuerde que en Dios su obra tiene que ser probada. Diga amén, que le conviene. Es decir, Dios nos va a probar. ¿Cuántas veces, pastor? Las veces que sean necesarias, porque lo que importa al final de la jornada es que cuando nos presentemos delante de Dios, Él pueda decirnos: bien, buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Pero qué tristeza, amados hermanos, que después de haber recorrido tantos campamentos, ay santo, la respuesta sea contraria a lo que quizás, tal vez, a lo mejor uno esté esperando en Dios. Y por eso, hermana Vialis, despierte, que le conviene. Por eso es importante entender, escúcheme, amados hermanos, porque no puede ser que vengamos a una fiesta como esta, a un campamento como estos, a buscar una palabra y que se pase el 2018 sin que esa palabra nos haya atravesado, provocando un impacto poderoso en nuestra vida que nos haga mejores personas. Hay alguien que bendiga a Dios, porque no se trata de un mensaje bonito, se trata de que estamos en las manos de Dios, en las manos del alfarero, donde el alfarero tiene un bisturí que cada vez que lo manda, ay santo, provoca una herida y saca algo de nosotros que a la postre, aun cuando nos duele, termina, aleluya, provocando satisfacción en nuestra vida, porque eso produce madurez en el que lo vive. Hay pastor, y el que no lo vive es porque no se deja y esquiva, y por aquí, y por acá, y por ahí, en fin, pasa, muchacho. Denle un aplauso bueno al Señor. Maravilloso es Dios. Este versículo me debe ubicar para saber si en mí hay o no integridad. Y dependiendo de el resultado del análisis que yo haga a mi vida, entonces tendré que hacer los correctivos y las mejoras correspondientes para agradar la vida de Dios y buscar la forma de estar trabajando continuamente hasta que el propósito de Dios se cumpla en nuestra vida. Y sabe algo, hermano, cuando hablamos de este versículo tan importante, significa, se lo voy a decir porque la Biblia lo dice, significa que muchos cristianos lamentablemente no se salvarán. Un amén es suficiente. Y si no dice amén, en mi pueblo dicen que el que calla otorga.
Así que por donde se meta lo agarro. Le voy a leer el texto para que usted corrobore lo que estoy diciendo. El Señor Jesús dijo: no todo el que me dice Señor, Señor, dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Eso está diciendo que no todos los cristianos alcanzarán la salvación. No porque Dios no quiera, porque la Biblia dice que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lo que ocurre es que muchos perdidos no se dejan buscar y no se dejan salvar. Pero damos gracias a Dios que estamos frente a un auditorio sano, sabio, inteligente, que entiende lo que la palabra le está diciendo o nos está diciendo en esta noche. No se vaya de este campamento sin dejarse encontrar por el Señor y sin dejarse salvar por Él, porque de eso se trata. Amén, hermanos. No se alegra el cielo cuando alguien se pierde. No se alegra, se entristece. Amén a su nombre. Y por eso quizás, tal vez, a lo mejor muchas personas llegaron en el contexto de este campamento necesitando de parte de Dios ser buscados, ser encontrados y ser salvados. Y para esto, en esta noche, Dios coloca esta palabra para que alguien que todavía se está perdiendo abra el corazón a Dios y pueda llegar al conocimiento de esta verdad. Dígame que le conviene. Ahora, pastor, no lo tengo muy claro. Vamos para allá. Mateo 25:11 dice: después vinieron las otras vírgenes, es decir, los otros cristianos, diciendo, ¿qué decían? Señor, Señor. Y Jesús había dicho que no todo el que diga Señor, Señor. Y estas dijeron: Señor, Señor, ábrenos. Porque escucha, amado hermano, no es suficiente decir Señor, Señor. No es suficiente comprar una Biblia. No es suficiente congregarse. No es suficiente hacer un montón de cosas que habitualmente estamos acostumbrados a hacer. No es suficiente. La vida cristiana exige un poco más allá de lo que normalmente nosotros estamos acostumbrados. Acuérdate que el Señor habló de la segunda milla. No era costumbre llevar una segunda milla, no era costumbre. De hecho, no era costumbre ni siquiera ni agradable llevar la primera milla. Sin embargo, el Señor rompe los esquemas y establece una segunda milla para hacernos entender que el Evangelio es exigente en nuestra vida, de tal manera que cuando nosotros nos presentemos en su presencia, estemos aprobados. Dice la Escritura en el verso 12 de Mateo 25: mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. ¿Y cómo le estaban diciendo? Señor, Señor, ábrenos. Y el Señor les dijo: no os conozco. Y el verso 22 del capítulo 7 de Mateo, el Señor siguió diciendo: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor. Dígalo, dígalo: Señor, Señor. Ahora nadie quiere decir, como la Biblia dice, que no todo el que diga Señor, Señor. Señor, Señor. Me vas a dejar solo. Dilo, 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 dilo. No tengas temor ni tengas miedo. Porque ¿sabe qué es lo más hermoso? Abandonar nuestras vidas en las manos de Dios. Y cuando uno lo hace, Dios sabe realmente lo que uno necesita. No lo que uno quiere, lo que uno necesita. Y entonces el Señor les dijo: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. Y en tu nombre
echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y en tu nombre, y en tu nombre, y en tu nombre. El verso 23. Y entonces les declararé, oiga eso, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Parece que el Señor estaba haciendo algo realmente contrario, porque aparentemente, oye, profetizar, pregunto, ¿es malo? ¿Echar fuera demonios es malo? ¿Hacer milagro es malo? Y entonces, ¿por qué la respuesta del Señor? Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces la pregunta sería, ¿cuál fue la maldad de estos personajes? Si estaban profetizando, si estaban echando fuera demonios, si estaban haciendo milagros. La respuesta está en Mateo 7:21, la parte B. Dice que hay que hacer la voluntad del Padre. Alguien que bendiga a Dios. De nada sirve profetizar, de nada sirve echar fuera demonios, de nada sirve hacer milagros si estamos fuera del propósito de Dios, si estamos fuera de la voluntad de... Hay alguien que bendiga, alguien como que no está comprendiendo. Amén, amados hermanos. Puede surgir entonces, oiga eso, otra pregunta. Pastor, ¿y usted cómo sabe que ellos no hacían la voluntad del Padre? Te tengo la respuesta. Cuando Jesús les dice, nunca os conocí, nunca os conocí. Recuerda que en tu nombre y en tu nombre y en tu nombre. Y recuerde que ese nombre es sobre todo nombre. Estoy tan seguro que si un borracho menciona el nombre de Jesús, hasta el diablo se espanta. Porque no es el borracho, es el nombre, que es sobre todo nombre, venga de donde venga. Y es allí donde nosotros como iglesia debemos ser entendidos y debemos comprender que hay una gran diferencia entre el don y el fruto. Jesús dijo, por su fruto los conoceréis, no por el don, no por el talento. Hay alguien que bendiga a Dios. Es importante que la iglesia entienda en esta noche, que entendamos en este campamento, que no es el don en nuestra vida el que nos hace ser aprobados en su presencia, sino que tendremos entonces que hacerle apología a lo que Jesús dijo. Por su fruto los conoceréis. Eso significa que el don siempre hablará de Dios, pero el fruto habla de nosotros. Te lo voy a repetir. El don siempre hablará de Dios, porque ni tú y yo hacemos milagros. Ahí no vas a decir amén. Somos instrumentos en sus manos. Y que Dios en un momento dado activa en nosotros lo que Él puso para bendecir, beneficiar. Ponle el nombre que quiera a otras personas. Pero el fruto habla de usted y habla de mí. El don habla de Dios, pero el fruto habla de nosotros. Y acuérdese, ellos profetizaron, don. Echaron fuera demonios, don. Hacían milagros, don. Pero no había fruto por ninguna parte. Y la integridad, ay santo, es el resultado de Dios en la vida de una persona que nació de nuevo porque aceptó a Cristo y fue lavado con su sangre. Te lo voy a repetir. La integridad es el resultado de Dios, porque el hombre por naturaleza no es íntegro. Hubo un filósofo que dijo, el hombre nace bueno. Mentira. El hombre nace malo. Ahí no vas a decir amén. Lo vas a poner en duda. El hombre nace malo, dicen ellos. El hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. Falso. El hombre nace malo. Y es Cristo, ay santo, el que cambia la naturaleza en la vida de esa persona, cuando esa persona abre su corazón a Dios. Alguien que bendiga al Rey.
Es importante entenderlo, hermanos míos. ¿Sabe por qué? Porque mucha gente se deja engatusar, se deja engañar por gente sensacionalista. Dice la Biblia que son sensuales, que no tienen el espíritu y son arrastrados por cualquier cosa que aparece. Pero damos gracias a Dios que estamos fundamentados en un concilio que por muchos años ha sido pregonero de una verdad absoluta que provoca salvación en la vida de muchas personas. Claro, no somos los únicos. ¿Estamos o no estamos? Hoy pocos están, pero bueno, gloria a Dios. Vamos para adelante. Ahora, ¿cuál era la maldad de estas personas? Sencillamente no estaban ejerciendo la voluntad de Dios. Ahora, el Evangelio según San Juan capítulo 6, verso 40. Mira lo que Jesús dijo. Y esta es la voluntad. Porque escuche, el verso 21, o mejor, sí, del capítulo 7 de Mateo, dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y cuando Jesús dijo, yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, te lo voy a decir, ni tú ni yo nos mandamos. Porque se supone que somos siervos y que nuestra voluntad se debe a alguien que está por encima de nosotros. Amén, hermanos. Y entonces encontramos que el Señor en su palabra también dejó plasmado cuál era la voluntad del Padre. Porque escuche, Él dice, el que no hace la voluntad de mi Padre no puede entrar al reino de los cielos. Y alguien se pregunta, entonces, ¿cuál es la voluntad del Padre? Te la tengo. Juan 6:40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga, ¿qué, hermano? Vida eterna. Dice, y yo le resucitaré en el día postrero. Tradúzcamelo, pastor. Vamos a traducírtelo. ¿Qué significa el que el Señor me dé vida eterna y me resucite en el día postrero? Eso lo que está diciendo en nuestro lenguaje es que si eso ocurre en mi vida es porque he sido aprobado en su presencia. Amén a su nombre. Eso significa que califiqué, que aprobé, que gané y puedo pasar y disfrutar de todas aquellas cosas que Dios ha preparado para mi vida. Recuerde que la diferencia está entre el don y el fruto. Y entonces encontramos acá, oiga esto, que el Señor deja plasmado cuál es la voluntad del Padre para nosotros. Nunca se le olvide en el mensaje de esta noche lo que Jesús dijo: todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, Amigos, si estás creyendo en otra persona, en otra cosa, estás equivocado. Porque la condición es creer en Él. Es suficiente para que nosotros, haciendo pasos de fe, podamos cabalgar en el camino que Dios quiere para nosotros. Ahora bien, hablando propiamente de la integridad, podemos afirmar o decir que es el estado de una persona que está completa. Es decir, una persona íntegra es una persona que está completa. Una persona íntegra está diciendo que es una persona que no le falta nada. ¿Y sabe quiénes somos esas personas? Nosotros, la iglesia de Jesucristo. Pastor, corrobóremelo con la palabra. Colosenses 2:10 dice que en Cristo estamos completos. Es decir,
En Cristo no nos hace falta absolutamente nada. Por eso ya usted no necesita ni la marimonda, ni el monocuco, ni el torito de la... Nada de eso, hermano mío. Ni el cocoyebre, ni el chirrinche. Nada de eso nos hace falta. Porque en Cristo estamos completos. Y eso, escuche, eso hace parte de la integridad. Porque el hombre sin Dios está incompleto. Al hombre sin Dios le hace falta algo. Algo que el hombre perdió en el huerto del Edén. Ahora, escucha esto, amados hermanos. Es en Cristo que estamos completos. ¿Está claro eso, verdad? Es en Cristo que estamos completos. Hemos hablado con personas que un día estuvieron caminando en el Señor y en alguna oportunidad se descuidaron y se apartaron. Y dicen que tan pronto cometieron el ilícito, se sintieron vacías. Y nada materialmente que le daban les llenaba ese vacío que Dios había dejado en su corazón. Cuán importante es cuidar la presencia de Dios en nuestra vida. ¿Sabes por qué? Porque eso es lo que hace que nosotros seamos felices. Dígame que eso es verdad. Totalmente verdad. Primera de Juan 2:6, el apóstol escribió lo siguiente: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. El que dice que permanece en Cristo, te lo digo, el que dice que es cristiano debe andar como Cristo anduvo. Te lo voy a repetir por este lado. El que dice que Cristo está en él debe andar como él anduvo. Cálmate. Bueno, dáselo, pues. Se me... El que dice que está en Cristo lo tiene que demostrar. O sea, predicas, pero aplica. Si aplicas, lo tienes que. Si predicas, lo tienes que aplicar. Porque una cosa es la apariencia y otra es la transparencia. Y cuando se habla de integridad, no se puede vivir de apariencia. Porque la apariencia tarde que temprano se cae por su propio peso. Porque la apariencia es una mentira y no hay mentira que se sostenga en el tiempo. Por eso cuando se encontró la verdad con la mentira tuvo que retroceder. Porque en 3 oportunidades la verdad le dijo: escrito está. Y esta palabra, como es verdad, la verdad permanece en el tiempo. Y tarde que temprano la mentira tiene que retroceder. Dice la Escritura que cuando el diablo tentó a Jesús, que es la verdad, por la tercera vez, el diablo, dice la palabra, que le dejó. Porque cuando la verdad se presenta y la mentira también se presenta, pueden pasar los años que sea, que esa verdad permanece para siempre. Pero una mentira, usted la dice hoy y mañana le vuelven a preguntar: ¿y qué fue lo que dije? ¿Qué fue lo que dije? Y le cuento una anécdota. Había un caballero en cualquier lugar de La Mancha, en Soledad. Y resulta que el susodicho era vigilante en una empresa X. Y a los 5 años de estar trabajando, le pidieron el diploma de bachiller. Tenía validación en su momento en la iglesia. Me dijo: pastor, te tiro 150,000 barritas para que me hagas el diploma. No le di su garnata. Porque es una falta de respeto, hermano. ¿Oyó?
Es una falta de respeto a un hombre de Dios. Dígame que eso es verdad. Usted puede estar muy arrancado, necesitado, lo que sea, pero si no es suyo, no toque eso. No comprometa su integridad para quedar bien o para subsanar una necesidad en un momento determinado. Le dije, hermano, la verdad que yo no puedo hacer eso. ¿Necesitaba los 150? Claro que sí. ¿Quién no necesita plata? Pero le dije, hermano, no puedo hacer eso. Y el hermano no me ha hablado nunca más. Le dije, suerte es que te digo. ¿Sabes por qué? Porque prefiero ser aprobado por Dios antes que ser aprobado por los hombres. Y entre Dios y un hombre, 1000 veces con Dios. Pastores, ¿es así o no es así? Porque es que a veces, escuche, tendemos a congraciarnos. Tendemos a congraciarnos para quedar bien con la gente. Y le damos las espaldas a Dios en su momento. Cosa que no hicieron los 3 amigos de Daniel. El rey envió una tremenda amenaza. Te manda a decir el rey que si al sonar la bocina, los tamboriles, la zampoña, la flauta y ese montón de aparatos que no conozco, te van a meter en un horno de fuego bien caliente. No se postraron ante la estatua. Llegó el emperador y les dijo, esos 3 amigos le dijeron, sepas, oh rey, que no nos vamos a postrar ante esa estatua, porque el Dios al cual nosotros le servimos nos podrá librar de tu mano. Sepas, oh rey, que si no nos libra, tampoco lo vamos a postrar. Eso habla de alguien que es íntegro en la presencia de Dios, que antes de defenderse a sí mismo, defiende los intereses del reino. Alguien que bendiga al rey. Por eso estamos en este campamento, porque no se trata de un simple lema o de un lema más, sino que cada palabra que ha pasado por esta plataforma tiene que provocar, tiene que ir labrando una ruta por la cual nosotros tengamos que seguir. Amén, hermanos. Y dice la escritura que efectivamente calentaron el horno 7 veces, pero ellos no se doblegaron, no se rindieron, no comprometieron sus principios, prefirieron comprometer su vida antes que los principios de Dios. Y yo creo que en Colombia, ay santo, yo creo que estamos, hermanos míos, en un año clave y decisivo para nuestra nación, en la cual se necesita una iglesia que ame a Colombia, que por encima de sus intereses personales le duela cada colombiano en esta tierra. Porque escucha, se avecinan, bueno, eso no está no está ahí, pero me fluyó aquí. Se avecinan unas elecciones en nuestro país, donde muchos cristianos, lamentablemente, hermano, por 2 bultos de cemento, un tamal de 1000 pesos, un sonti, porque ni siquiera le dan jugo, hermanos, venden el voto. Saque la cuenta, divida eso entre los 4 años, no le sale ni a peso. Por favor. Es un tiempo clave, amados hermanos. Es un tiempo decisivo, donde la integridad de cada creyente será probado en nuestra nación. Y es allí donde tendremos que hacer como la reina Esther: si perezca, que perezco, pero nosotros vamos a invocar el nombre del Señor y apoyar a los nuestros, a los íntegros que el Dios de los cielos quiere colocar con visión de país. 4 aplauden porque saben cómo es la cosa. Amén a su nombre, amados hermanos.
Es un tiempo en el cual nuestros principios serán probados. Este es un año clave para la iglesia. Amén a su nombre. Así que integridad no solamente es un estado, también habla de comportamiento, habla de conducta. Y yo quiero contarle algo muy de la casa. Nos recién convertimos. Y en esa conversión usted sabe cómo viene uno del mundo. Hace lo que es y lo que no es. Y un día mi esposa y yo nos sentamos a hablar. Y le dije, hagamos algo. Porque no podemos entrar a un ministerio con cosas no resueltas en el corazón. Ni secreto, ni guardado, ni tapado. Porque hay gente, escucha, hay matrimonio que pelean por el bendito celular porque el otro quiere saber qué es lo que hay ahí. Hombre, suéltale la clave. Que el que no la debe, no la teme. Te suelto otra. Te voy a soltar otra. Esta es contundente y mocha cabeza. Te la voy a soltar en el costeñol. Hay gente que habla y borra. Como si esa información no quedara allí. Qué tonto, ¿verdad? Perdóneme la frase. La borran allí, pero eso quedó allí guardadito. Y si esa persona le mete inteligencia, averigua todo. Los torcidos. ¿Esa es una risa nerviosa o es una risa? Y el cielo, hermano, ay, que esas cámaras, no sé cuántos megapíxeles tendrá, porque eso queda registrado allí. Y entonces le dije a mi esposa, vámonos a 3 días de ayuno. Y va a ser un ayuno de confesión. Estoy hablando de unos 17 años atrás. Y nos fuimos para Caracolí. Y nos fuimos en ayuno. Porque aquí en ayuno tú aguantas cualquier. Está la carne así que no quieren ni pelear. Bueno, vamos a decirnos verdades. ¿Ya? Vamos a decirnos verdades. Yo te hice esto, y esto, y esto, y esto. Ah, y también esto, y esto, y esto. Y se me olvidaba, mejor dicho, me acabé los dedos de las manos y los pies, pero le confesé todo. Le voy a decir por qué lo hice. Le voy a decir por qué lo hice. Primero, porque la amo. Segundo, porque amo a Dios, escuche. Y tercero, que a mí en la calle nadie me va a venir a señalar. Escúcheme, porque la Biblia dice que mis pecados, mi Señor los sepultó en lo profundo de la mar y nunca más se acuerda. Escuche. Y también, ¿por qué más lo hice? Porque si en algún momento aparecía un ilícito, porque éramos delincuentes, la Biblia dice, estábamos muertos en nuestros delitos. Éramos unos delincuentes espirituales. Entonces, si decía alguien venía a acusarme, ya mi esposa tenía la defensa. Hombre, ese cuento es viejo. Pero como sea un tapado, ¡ay, santo! ¡Ay! Como tengas un guardado, eso es mentira. Y esa mentira en cualquier momento asomará en tu vida y va a provocar una hecatombe. Evita eso. Dile a alguien, disimula y evita. Nos queda un día y es mañana. Yo lo hice, escúchame, lo hice en 3 días de ayuno. Pero tú todavía puedes hacerlo en este campamento. Porque el campamento se acaba mañana. No importa si tengas que hacer vigilia esta noche. Pero vuelve en integridad tu vida para con Dios y Dios tendrá de ti misericordia y su luz te alumbrará y te alcanzará en todo tiempo y en todo momento. Y entonces le dije a ella, bueno, ahora suelta tú. Claro, no le voy a decir tampoco qué fue lo que ella me dijo. Y verdad,
Tú, ¿cuándo fue eso? Pero sabe que es mejor, porque la verdad no duele. Eso es mentira. La verdad hace libre. Ese cuento se lo inventó el diablo, y que la verdad duele. La verdad nos hace libre. Eso dice la Biblia. Y cuando uno va con verdad, uno es libre. Así que un montón de personas hoy van a tomar la decisión de ser libres. Yo no sé de qué, pero de algo sí estoy seguro: que si usted abre el corazón a Dios, Dios se va a manifestar sobre su vida y te la va a enrutar de tal manera que tú vas a decir: de lo que me estaba perdiendo. Te voy a presentar 3 personajes en la Biblia que nos inspiran a ser íntegros. Y el primero de ellos, Antiguo Testamento, es el patriarca Job. Escúchame esto: la integridad, en definición bíblica, está en el primer capítulo de Job, verso 1. Dice que Job era perfecto. O sea, ser íntegro habla de perfección. ¿Sí? Perfección, porque estamos en un proceso de mejoramiento continuo. Usted no es sombra de lo que era al día de hoy. Usted se convirtió hace 20 años. Se ven las mejoras en su vida. Se ven las mejoras en su casa, en su hogar, en su familia. Pero si han pasado 20 años y en usted ni yo no hay mejora, entonces el evangelio no está siendo efectivo. Y de eso se trata. Que el apóstol Pablo dijo: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Esto no es religión, esto es poder, esto es potencia. Esto, hermanos míos, en las manos de Dios provoca un cambio poderoso, sustancial en la vida del hombre, que lo hace feliz, que lo hace feliz. Y eso no se compra en ningún supermercado del mundo, con todos los privilegios que tenga, porque eso solo lo conseguimos en Cristo Jesús. Job era perfecto, era recto, porque la integridad demanda rectitud. Dice que este hombre era perfecto, recto, temeroso de Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y lo cuarto que dice la Biblia, que Job era apartado del mal. Bíblicamente esa es la definición de integridad. 4 cosas implica la integridad en la vida de este hombre. Bueno, dice que no conocía a Dios, pero con todo y eso, fíjate las características que tenía este hombre y que muchas veces no se consiguen en la vida de muchas personas. Hay otro personaje. Job dijo en el capítulo 31, verso 6 de su libro. Escuche lo que dijo Job: péseme Dios en balanza de justicia y conocerá mi integridad. Decirle eso a Dios es tener pantalones. Decirle eso a Dios es querer cambiar. Decirle eso a Dios es darle la oportunidad a que Dios nos haga una auditoría espiritual y se dé cuenta los cambios que tenemos que hacer. Porque a veces somos de los que le decimos a Dios: por allí todavía no te metas, déjame eso quietecito. Por aquí haz lo que quieras, pero por aquí cuidado. No, cuando hay integridad en nuestra vida, vamos a darle la oportunidad a que Dios haga los cambios que tenga que hacer. No importa el precio que tengamos que pagar. Otro personaje en la Biblia, el profeta Samuel, estaba en sus últimos días. Había ungido como rey a Saúl y se presentó delante del pueblo de Israel y le dijo estas palabras. Primer libro de Samuel 12, versos 3 y 4. Y les dijo el profeta Samuel: aquí estoy, atestiguad contra mí delante de Jehová
y delante de su ungido, si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguno, o si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él, y os los restituiré. Y escuche lo que le dijo el pueblo. Entonces dijeron, nunca. Esa es una palabra absoluta, no deja nada por fuera. Le dijeron, nunca nos has calumniado. Dígale a alguien, igualito a nosotros. Ni agraviado. No has tomado algo de mano de ningún hombre. Escuche lo que le voy a decir. Cuando hay integridad en nuestra vida, no solamente le damos la oportunidad a que Dios nos haga una interventoría, hablo en sentido espiritual, sino que también podemos permitirle a los hombres a que lo hagan. ¿Me pregunta si es fácil? No, pero posible sí es. Porque él no dijo que era fácil, pero sí dijo que era posible. ¿O no dice la Biblia, todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Porque a veces hay temores y miedos en nuestra vida, y que el enemigo quizás va a usar esos temores para provocar pánico, y que la persona se quede atrincherada en su error para que no sea libre y no haya integridad en su vida. Porque lo que menos quiere el diablo es que usted y yo seamos aprobados en su presencia. Por eso es la lucha y la batalla continua en el campo físico, emocional y espiritual. Porque dos reinos se enfrentan para pelear en favor de nuestra vida. ¿Cuántas personas tal vez se privaron de venir a nuestro campamento este año porque el diablo hizo un ruido a nivel nacional? ¿Se acuerdan? Para que no estuviésemos en este lugar. Pero usted y yo fuimos valientes en Dios. Le creímos a Él que había un nuevo tiempo, que había una nueva palabra y que también había una nueva oportunidad para seguir avanzando en el proceso que Dios ha establecido para cada uno de nosotros en Cristo Jesús. Pero hay otro personaje, el que más me encanta, el que más me gusta, el que más disfruto. Y lo encuentro en Hebreos capítulo 4, verso 15. Y dijo el escritor a los hebreos, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Porque recuerde que somos débiles. Pero Cristo dijo, diga el débil, fuerte soy, porque en medio de nuestras debilidades su poder se perfecciona. Yo no te estoy diciendo que no hay oportunidad, al contrario, te estoy persuadiendo que si en esta noche le das el permiso a Dios y a los hombres para que intervengan en tu vida, las cosas van a cambiar, van a ser distintas y diferentes, y el 2018 marcará una nueva etapa sobre tu vida. ¿Sabe qué ocurrió después que mi esposa y yo fuimos a ese encuentro? La confianza volvió a la casa. Porque si hay algo que el enemigo quiere deteriorar, dígalo, se llama confianza en una relación, cualesquiera que sea. Pero hablando verdades, recuperamos algo tan valioso que se había perdido. Hermanos, ya han pasado, ya vamos para entre conocernos, ennoviarnos, casarnos, renovación de voto. Estamos ya casi en los 30 años. Amados hermanos, y quiero decirle con toda la libertad del caso que yo sigo disfrutando mi relación
como el primer día. Porque si algo que me propuse fue no fracasar en la vida de pareja, porque yo vengo de familias fracasadas. Y yo dije, no me puedo dar ese lujo. Y dije, no tendré hijos por la calle. Y Dios me ayudó en el mundo a cumplir ese deseo. Y si lo hizo allá, también lo hace acá. Porque ahora no soy una criatura, ahora soy un hijo. Y el que es hijo, tiene derechos. El que es hijo tiene privilegios. Y cuando hay un buen padre, no te dejará por fuera de sus beneficios. Alguien que bendiga a Dios. Alguien que bendiga al Rey. Diga conmigo integridad. Pero haga el ejercicio que las vocales ayudan. Integridad. No importa que se le vea la cordial, como dijo el otro. No importa que se le vea la campana. Diga integridad. Bueno, dígalo por 3 veces. Integridad. E integridad. Como para que no se nos olvide que esa es la ruta por la cual Dios nos quiere. Porque ser aprobado es un reto que implica diligencia, pero que integridad es indispensable también, porque es la ruta que Dios estableció, no solamente con su palabra, sino que también lo demostró con hechos. Porque Jesús dijo que al enemigo había que amarlo. Y cuando lo estaban crucificando, eso que predicó lo tuvo que demostrar. Y le digo al Padre, perdónalo porque no saben lo que hace. ¿Sabe cómo se llama eso? Integridad. Alguien que aplica lo que predica. Y creo que estamos hablándole a un pueblo entendido, a un pueblo que no es neófito, a alguien que conoce las Escrituras, pero que muchas veces por causa del ego, por causa de el qué dirán, por causa de los prejuicios, por causa de muchas cosas, se abstienen a enderezar sus vidas delante de Dios, porque sobreponen lo suyo antes que las cosas del Rey. Pero en esta noche no será así con nosotros. Dígalo, dígalo, no será así con nosotros, porque hoy vamos a poner lo de Dios por encima de nuestros intereses. Dígaselo, dígaselo, dígaselo. Por encima de mis intereses, dígalo, dígalo, están los intereses de Dios. Dígaselo, dígaselo. Y dice la Escritura, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Escuche eso, me encanta eso. Sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Y sabe por qué él no pecó? ¿Sabe por qué él no pecó? Porque los hijos de Dios no pecan. Lo dice Primera de Juan. Dice que el que es nacido de Dios no puede pecar. El que es nacido de Dios. Y quiero entrar en esa buena noticia, porque la Biblia dice que lo que es nacido de carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, con E mayúscula, dice Espíritu es. Y nosotros nacimos del Espíritu. A eso la Biblia le llama nuevo nacimiento. Y te voy a dar una definición bíblica del nuevo nacimiento para que no nos enredemos. ¿Sabe qué es nacer de nuevo? Váyase a Juan capítulo 1 verso 12. El que cree
en su nombre y le acepta, se le da potestad de ser hecho o constituido hijo de Dios. En otras palabras, cuando alguien hace genuinamente la oración de fe, a partir de ese momento está naciendo de nuevo, porque eso fue lo que Cristo le dijo a Nicodemo: ¿quieres ver el reino de Dios? Nace de nuevo. ¿Quieres entrar? Nace del agua y del Espíritu. Es importante, óigame bien, que la persona nazca de nuevo, porque si nace de nuevo se convierte en hijo legítimo de Dios, y si es hijo de Dios, Dios le da la facultad para que siga avanzando con pasos de vencedores. Hermano, no lo amague. Si se lo va a dar, acompáñelo. Dice el verso 13 de Juan 1: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Qué significa nacer de nuevo? El cristiano tiene que celebrar 2 cumpleaños. El hermano Carlos Daniel celebró su nacimiento en la carne, pero tiene que celebrar el nacimiento del Espíritu. Y a veces le restamos importancia. Y escuche, nacer de nuevo es darle cumplimiento a lo que dice la Escritura en 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. ¿Qué significa eso en el castellano? Que cuando uno acepta a Cristo, naces de nuevo. Es decir, hay un corte, hay un borrón, porque la sangre de Cristo es tan poderosa que te borra el pecado. No te lo tapa, no te lo cubre, te lo borra. Pero escuche, amados hermanos, nacer de nuevo, escuche, nacer de nuevo es recibir el ADN de Dios. Y aquí viene algo importante, y aquí hay una revelación muy importante. Nacer de nuevo. Cualquiera que pase, venga. Está mirando para atrás y te dije a ti, muchacho. Ahí, entonces, quédate ahí, mira para allá, mira para allá. Ahí, quédate ahí. ¿Cómo te llamas tú? Cristian nació de nuevo. ¿Naciste de nuevo? ¿Cómo sabes? Porque te bautizaron. Bien, yo dije que uno nace de nuevo cuando acepta a Cristo y cree en su nombre, porque eso dice la Biblia. Y aparte, te bautizaron. ¿Ok? ¿Por qué naciste de nuevo? Aprendió la lección. Ok. No, ¿por qué te vas? No te he dicho que te vayas, quédate ahí. Te estoy pagando. Mira para allá, papi, para pagarte completo. Escuche. Nacer de nuevo significa que todo lo que él hizo sin Cristo quedó sepultado en lo profundo de la mar. Dios dice su palabra que él no se acuerda, y yo le creo, porque Dios no miente. Si hay gente que le anda recordando unas cosas que hizo hace 40 años atrás. No soy tan viejo. Escuche. Nacer de nuevo significa, ojo, que el ADN de Dios entra en la vida del muchacho tan pronto aceptó a Cristo. Es decir, todas las facultades de Dios se incorporan en la vida de Cristian. Pero resulta que Cristian, cuando se convierte, es un bebé. Tráigame un niño, por favor. Alguien que me preste un chicuelo. Corre, mijo, corre. Con esa velocidad no llegamos hoy. Lo mismo, mira para allá, quédate ahí. Resulta que tú eres el papá del niño. ¿Dónde está el papá? Me sirve el papá o la mamá.
Bueno, quiero un niño con papá, pero aquí. Gracias, papi. Un niño con papá. No hay. O con mamá. Gracias, papi. Porque es que quiero hacerlo como es. ¿Cómo se llama la niña? Maide. ¿Y tú? ¿Cómo? No, yo sé que tú eres cristiana. Es acá. ¿Cómo es? Ok, Maide y Aide. O sea, ya sea Maide pero con M. ¿Sí? Maide y Aide. Ok, escuche. Resulta que Maide o Aide. Maide. Resulta que Maide, cuando es concebida en el vientre de Aide, recibe la información genética, no solamente de Aide, sino de Myron. Le pregunto, ¿a quién se va a parecer la niña? ¿A mí? No. ¿A Cristian? Tampoco. ¿A usted? Menos. ¿Sabe a quién se parece la niña? Se parece a Myron y se parece ¿a quién? A Aide. ¿Sabe por qué? Porque la niña recibe el ADN de sus padres. Y eso ocurre en la vida de una persona cuando acepta a Cristo. Tan pronto se convierte, recibe la información genética de Dios. Y escuche, no se me vayan. Y a partir de ese momento se comienzan a parecer ¿a quién? A Dios. Porque ahora nuestro Dios es nuestro Padre. Y cuando alguien se convierte genuinamente, no hay que empujarlo para que vaya al culto. No puede ser un cristiano carreta o carretilla. ¿Cómo te gusta? Porque hay cristianos que hay que empujarlo. No, hermano. Estoy tan seguro que cuando esa niña está sola en medio de muchas mujeres, pero está la mamá, ¿sabe a quién busca ella? A la mamá. ¿Y sabes por qué nosotros buscamos a Dios? Porque Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Y si la genética, si el ADN de Dios está en mí, eso significa que cuando yo me convertí, que cuando Cristian se convirtió, que cuando Aide se convirtió, recibieron la información de Dios, recibieron amor, gozo, templanza, mansedumbre, benignidad, todas estas características del Espíritu Santo que les va a ayudar en el proceso de crecimiento y formación. La diferencia es que esta niña tiene todo lo que su mamá tiene. Nariz, oreja, pero no puede pensar como la mamá porque todavía está chica. Pero el hecho que ella sea una niña no significa que no tenga todo lo que la mamá tiene. Amén. Cerebro, cerebelo, encéfalo, el hipotálamo, el esternocleidomastoideo. Todo eso está incorporado desde el primer momento que es engendrada y concebida. Cuando alguien se convierte, nace de nuevo, recibe de parte de Dios todo lo de Dios en su espíritu. Y eso es lo que le impide pecar. Y eso es lo que le impide practicar el pecado. Pero ¿qué es lo que hay que hacer, pastor? ¿Te bautizaste hoy? Estás recién bautizado. Cristian es un bebecito, es un recién nacido. Tráigamele el teterito, por favor. Póngamele el pañal, por favor. No me lo abandone. ¿Sabe por qué? Porque así usted fortachón como lo es, hasta con barriga y todo, en el campo espiritual, él necesita asistencia. Amén a su nombre. ¿Qué le quiero? Yo no sé qué le quiero decir. Que la integridad es incorporada en nuestra vida desde el primer momento que nos convertimos. Pastor, ¿y entonces qué hay que hacer? Tienes que darle crecimiento a todo aquello que Dios ha puesto dentro de ti, de tal manera que, óyeme bien, las cosas se van a manifestar en la medida que tú crezcas. Pablo dijo, cuando era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, actuaba como niño. Pero ya crecido, hermano, imagínate que Cristian se va a hacer popó aquí. Ay, bebé, no, Cristian, ¿qué te pasa? Tan viejo que está, ¿cómo? No es normal porque no es coherente a la edad que tiene.
Hablo en el sentido físico. Pero si lo hace un niño, por favor, por favor, por favor. ¿Comprendemos? Entonces, el nivel de integridad viene incorporado en nuestra vida. Desde el momento que nos convertimos a Cristo, ¿qué hay que hacer? Crecer. Como crecía Cristo. Crecía en sabiduría, crecía en estatura. Porque escúcheme, hay cristianos que son mala gente. Nadie dijo amén. Pero eso es verdad. Hay cristianos que fían y no pagan, hermano. Hermanos, gracias. Pasa por la oficina y te pago. Hermana, y de bendiciones. Tenemos el ADN de Dios. ¿Comprendemos eso? El gozo, el amor, la paz, mansedumbre, templanza, benignidad, todo eso viene incorporado. Los dones no vienen incorporados. Los dones del Espíritu. Dice que el Espíritu reparte como Él quiere. Hay una diferencia. Pero el fruto, que es lo que tú y yo necesitamos, porque por el fruto seremos conocidos delante de Dios, nos toca desarrollarlo en nuestra vida, darle crecimiento. Eso significa que lo que Dios puso y depositó en ti, tienes que cuidarlo, darle crecimiento, desarrollarlo. ¿Hasta cuándo, pastor? Hasta llegar a la estatura de un varón perfecto, es decir, hasta la estatura de Cristo Jesús, el único al cual usted y yo debemos imitar. Porque es varón ¿qué? Perfecto. Acuérdate que Él fue el Cordero. Y el Cordero tenía que ser perfecto. Amén, hermanos. ¿Comprendimos así? Entonces es indispensable, ya para concluir, es indispensable crecer. Crecer. Juan el Bautista dijo, es necesario. Venga, pastor, venga, pastor. Cristian, ven. Vamos a hacer ejercicio. Mira lo que va a pasar. ¿Es tu discípulo? Bueno, sabrá Dios por qué. porque los llamé. Dios sabe, pongan así, pongan así. Juan dijo, es necesario, escuche, es necesario que yo mengüe. Es necesario que yo mengüe. Colabora, mi hijo, mengua. Es necesario que yo mengüe. Suéltate para que mengüe bien, para que mengües bien. Es necesario que yo mengüe, dijo Juan el Bautista, para que Cristo crezca. O sea, hay que mostrar más a Dios y dejar de mostrarnos tantos nosotros. Porque a veces, hermano, nos queremos mostrar nosotros más que Dios. Y cuando a Juan le preguntaron, ven acá, ¿tú quién eres? El Mesías, no lo soy. Un profeta, no lo soy. Entonces, ¿quién eres, hombre? Se desesperaron. ¿Quién eres? Él dijo, soy una voz que clama en el desierto. ¿Y qué dice Juan? No, perdón. ¿Qué dijo aquel fulano? Y que es la voz. O sea, fíjate que menguó tanto, que ni siquiera dijo cómo se llamaba. Porque aquí lo importante no es que la gente sepa quién eres tú y quién soy yo. Nos debe interesar que la gente sepa quién es Jesús, quién es Dios, quién es el Señor. Nos debe interesar que la gente, gracias hermano, ya mengo, parece. Ayuda a tu pastor. Gracias, pastor, gracias. Bendiciones. Nos toca esa tarea. Crecer en sabiduría. Crecer en estatura. O sea, como persona tenemos que crecer. Un cristiano que habla mal de otro cristiano es un mala clase. Porque eso no se hace en el cuerpo de Cristo. No podemos denigrarnos. Entonces, como persona tenemos que crecer. No solamente en sabiduría, en estatura, como persona.
en gracia para con Dios y también para con los hombres. No te puedes quedar en el nivel que tienes de este campamento. Tienes que salir con una proyección de crecimiento en cada área de tu vida. Ojo con esto. Ojo con esto. A veces hasta en la intimidad no hay integridad. Porque a veces venimos con unos vicios, 15 años en el evangelio y todavía con esos vicios allí. Bueno, el que lo cogió, lo cogió. Porque nadie va a decir amén, claro. Vamos a orar, hermano. Vamos a orar, póngase de pie. Vamos a orar. Denle un aplauso bueno al Señor. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a orar. Dime en esta noche. Los ujieres pendientes porque va a haber sanidad interior. Santo Espíritu va a haber de liberación Dios, en esta noche. visita este lugar por medio de tu gracia. Nos vamos